Feliz sábado y bienvenidos sean todos ustedes al templo de la iglesia de la Perla. Estamos gozosos de tenerlos a cada uno de ustedes aquí. Estamos muy bendecidos, ¿verdad? Toda esta semana hemos escuchado valiosos testimonios que a través de la palabra de Dios han llenado nuestro corazón y nuestro entendimiento. Queridos hermanos, en esta oportunidad voy a presentar a cada una de las personas que me acompañan aquí al frente. Voy a empezar del extremo más lejano a mí. Voy a pedir que se ponga de pie nuestro hermano Miguel Harris. Él nos acompaña durante ya toda la semana y nos va a ayudar a traducir el mensaje del pastor aquí presente. Muchas gracias. Quiero presentar también a mi hermana Noemi Chimoy. Ella es directora del Ministerio de la Mujer y le pido que se ponga de pie, saludémosla a ella. Y el día de hoy ella nos acompaña, es un día muy especial para nosotras como damas y también para ustedes también como mis hermanos, porque venimos a alabar el nombre de Dios. Gracias. Voy a presentar también al pastor que tendrá ahora el mensaje del culto divino. Es el pastor Ron Woolsey, right? Vamos a presentarlo. Díganle, muy bien, él va a tener la meditación esta mañana. También presento a mi hermano Daniel. Él es el primer anciano de nuestra querida iglesia, ustedes lo conocen. Gracias. Y también me presento yo. Yo soy Janet Tello Palacios, esposa del pastor Gary, que con mucho gusto estoy aquí con ustedes para alabar el nombre de nuestro Señor. Estamos aquí para servirle a Él, ¿verdad? Así que, amén para todos ustedes, que el nombre de Dios sea glorificado en este día. Probad y ved, historia de hoy, acoso. Queridos hermanos, una cosa más, algo muy importante. Todos somos llamados a testificar. Nuestro carácter está siendo probado diariamente, cada día, en nuestros hogares, en nuestras casas, en las escuelas, trabajos, en todos lados tenemos que dar testimonio. Elizabeth, necesito hablar contigo algo muy importante. Tú sabes que la empresa está atravesando una situación bastante difícil financieramente. Los negocios no están saliendo como esperábamos y estamos buscando soluciones. Estamos pensando en hacerte una propuesta. Queríamos hacer los papeles para que tú puedas ir al seguro de desempleo y así ahorrarnos ese dinero. Tú seguirías trabajando con nosotros. Hablamos de esto también con tu compañera, con María, y ella aceptó y está de acuerdo. Y entonces queremos proponerte esto a ti. Esto nos ayudaría a poder salir adelante de esta situación difícil que estamos atravesando. Bien, pero lo que usted me está pidiendo no es fácil para mí, es muy difícil. Va contra mis principios. Yo le pido que me dé un tiempo para pensarlo y le voy a dar mi respuesta. Todos somos llamados a testificar cada día en nuestros hogares, en nuestras casas. Señor, tú has escuchado lo que te he dicho.
Elizabeth, ¿tienes una decisión? Carlos, lamento informarle que no voy a poder hacer lo que ustedes me estaban pidiendo. Eso va en contra de mis principios y no lo voy a hacer. Te pido disculpas. Pero bueno, si esa es su decisión, respetamos y veremos cómo podemos hacer para salir adelante. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos el otro día? Bueno, algo inesperado y maravilloso ha ocurrido hoy. ¿Viste la señora que acaba de salir por la puerta? Bueno, ella es la madre de un antiguo socio que teníamos en la empresa, que falleció ya hace unos años, pero dejó una deuda importante con nosotros. Y hoy, sorpresivamente, ella vino y nos ha traído... Mira, aquí tengo el dinero. $6.000, ya el pago de la mitad de la deuda que tenía, y nos traerá más adelante la otra parte. Esto realmente va a cambiar la situación de nuestra empresa, así que podemos seguir trabajando como antes y olvidar aquello que habíamos conversado. Que tengas un buen día. Carlos, por favor, toma asiento, un segundo. Después de que ustedes otros días me hizo esa propuesta, yo quedé muy mal porque quería ayudar de alguna manera a la empresa. Pero lo que usted me estaba pidiendo yo no lo podía hacer. Pero yo oré a Dios y le pedí que Él ayudara de alguna manera la situación, a revertir la situación de la empresa. Y yo creo que esta es la respuesta a la oración, que Él obró de esta manera para ayudar a la empresa. Así que estoy muy feliz, muy contenta de que sea así. Siga orando entonces. Muchas gracias. Que tengas un buen día. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Los niños van a pasar a entregar sus ofrendas. Todo cuanto soy lo debo solo a mi Jesús, y en gratitud por su amor mi diezmo yo devolveré. La primera parte es de Jesús, este plan yo debo obedecer. De 10 partes solo entregaré, este diezmo es de mi Jesús. De igual forma, nuestros hermanos adultos van a pasar a dejar sus diezmos y ofrendas. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias por las muchas bendiciones que recibimos, Señor. Hoy en un grupo de tus hijos, Señor, para entrar tus diezmos y tus ofrendas, Señor. Bendice los corazones dadivosos y que esto sirva para agrandar más acá el Evangelio donde no te conocen todavía, Señor. Ayúdanos a ser más dadivosos cada día, Padre Santo.
Lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bendito Padre que moras a la altura de los cielos. Santo, santo, santo eres por toda la eternidad. Eres nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Salvador, Señor. Clamando a ti, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos por nuestro pecador, Señor. Que sus palabras sean las tuyas y que lleguen a nuestro corazón, Señor. Y pueden terminar, Señor, y dar fruto, Padre bendito. Para muchas personas que todavía están en la oscuridad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Te lo imploramos en el nombre de tu Madre Jesús. Amén, Señor. Siento la presencia del Señor que está aquí, su poder y su gracia, su amor. Puedo ver en cada rostro su belleza irradiar. Siento la presencia del Señor que está aquí. Amén. Feliz sábado. Buenos días y feliz sábado. I want to bring you greetings from the beautiful state of Arkansas. Le traemos saludos desde el bello estado de Arkansas. I pastor two churches there in the Ozark Mountains. Yo soy el pastor de dos iglesias allá en las montañas de Ozark. They know I am here and they send their greetings. Ellos saben que estoy aquí y mandan sus saludos. It is a wonderful thing to be a part of God's family, isn't it? Es una cosa buena ser parte de la familia de Dios, ¿no es? And everywhere we go around the world, we just meet more family. Y donde sea que vamos por todo el mundo, siempre conocemos a más gente que son parte de la familia. Imagine what it is going to be like when Jesus comes. Imagínense- All together in one place. Imagínense cómo va a ser cuando Jesús venga y todos estemos en el mismo lugar. That will certainly be a very blessed event. Ciertamente será un evento bien bendecido. I want to share with you a study today Quiero compartir con ustedes un estudio that covers the basic principles that someone like me desperately needed que cubre los principios que una persona como yo desesperadamente necesitaba. before I would dare accept Jesus as my Savior. Antes de que yo me retara a aceptar a Jesús como mi Salvador. I have been declared as someone who is unchangeable, Yo he sido declarado como una persona que no puede cambiar. and in anger and bitterness against God Himself, Y con el enojo contra Dios, I became unreachable. yo me volví inalcanzable. And I lived many years in the world of rebellion, Y yo viví muchos años en un mundo de rebelión, wanting nothing to do with God and nothing to do with church. no queriendo nada que ver con Dios y nada que ver con la iglesia. But what I share with you today was information that was so helpful to me. Pero lo que comparto con ustedes hoy es información que ha sido tan ayudadosa para mí. And we will find it in 3 stories in the New Testament. Y lo encontraremos en 3 historias en el Nuevo Testamento. I want to start with Acts chapter 16. Vamos a comenzar con Hechos capítulo 16. And the context of this chapter Y el contexto de este capítulo is that of Paul and Silas traveling all over the world with the gospel. es de Pablo y Silas viajando por todo el mundo con el Evangelio. They were in the city of Philippi for 2 weeks. Estaban en la ciudad de Felipe And here is where they got into trouble. y ahí fue donde se metieron en un problema. They delivered a woman from her demonic
libraron a una mujer de su posesión demónica. Her owners were very upset Los dueños de ellas estaban muy enojados because she was a slave woman porque ella era una esclava. and she brought her masters a lot of money Ella le traía a sus siervos mucho dinero with her skill of fortune telling. por su talento de poder predecir el futuro. When she was delivered from the demons, Cuando ella fue liberada de los demonios, she lost the ability to tell fortunes. ella perdió la habilidad de poder decir el futuro. Paul and Silas were accused and brought before the magistrates of the city. Pablo y Silas fueron acusados y traídos delante de los maestros de la ciudad And they were beaten severely publicly. y fueron azotados públicamente. And this is where we come across them in Acts chapter 16, Y ahí es donde vemos esta historia en Hechos 16, beginning with verse 23. comenzando con el versículo 23. And maybe I'll just paraphrase. Okay. They had many lashes with the whip on their backs. Tenía muchas marcas en la espalda de todos los azotes que le dieron. They were cast into prison, Lo tiraron en la prisión and the jailer was charged to keep them safely. y el carcelero le dijeron al carcelero que tenía que estar ahí para que ellos se queden seguros. So he put them in the inner dungeon, Así que lo puso en una cárcel que estaba más escondida, very secure place, un lugar más seguro, and he had their feet fastened in the stocks. y tenían sus pies metidos en un cerco. Okay, and then at midnight we read, Y en la medianoche leemos, Paul and Silas prayed, Pablo y Silas oraron saying praises unto God, y cantando himnos a Dios. and the prisoners heard them. Y los presos les escuchaban. Okay, I know the theme of this week is breaking the silence, Yo sé que el tema de esta semana es rompiendo el silencio, and so we can make a little connection here. así que podemos hacer alguna conexión aquí. The theme this weekend is about abuse El tema de esta semana ha sido del abuso and not being silent about it. y no estar en silencio sobre esto, Come forward, tell someone, get some help. pero que vengamos adelante y que buscamos ayuda. Well, Paul and Silas were certainly not silent after their abuse, were they? Bueno, Pablo y Silas no estaban en silencio después de su abuso, ¿eran? But I imagine in that prison that the other prisoners were suffering just as well. Pero me imagino que los otros prisioneros, igual como ellos, estaban sufriendo también. There may have been screaming in pain and cursing and swearing. Pudieran ver malas palabras, gritos de dolor. And Paul and Silas also could not keep silent because of their pain. Y Pablo y Silas tampoco pudieron quedarse callados por su dolor. And they decided to break their silence Y ellos decidieron romper su silencio by praising God por alabar a Dios, en in alabar a Dios, song and in prayer. con cantos y en oración. This caught the attention of the other prisoners. Eso agarró la atención de los otros prisioneros. These men were different. Estos hombres eran diferentes. They obviously were suffering terribly. Ellos obviamente estaban sufriendo terriblemente. They also could not keep silent. Ellos tampoco se pudieron quedar callados. But rather than curse and swear and scream, Pero en vez de decir malas palabras y gritar, they chose to sing songs. ellos decidieron cantar cantos. They relieved their pain and suffering by turning to God. Ellos dejaron su dolor en cantándole a Dios. And I think that's a lesson for anyone who is suffering abuse. Y yo pienso que esa es una lección para cualquier persona que está pasando por un abuso. You have a friend in Jesus. Ustedes tienen un amigo en Jesús. He knows your pain. Él sabe su dolor. He knows the secrets of your heart. Él sabe los secretos que están en tu corazón. He knows the violations you have endured. Él sabe las violaciones que ustedes han podido pasar. And if you will reach out to him in praise and song, Y si usted quiere alcanzarlo a Él en la adoración, he can relieve your pain and suffering. Él puede libertarte de tu dolor.
But not only that, notice the other prisoners paid attention. Pero no solamente eso, dense cuenta que los otros prisioneros también prestaron atención. And the way they dealt with their suffering Y la manera que ellos lidiaron con su dolor turned out to be a powerful witness to the love and the power of God. se volvió un ejemplo poderoso del amor de Dios. We will see how that affected everyone. Y vamos a ver cómo eso afectó a todos los otros. Suddenly there was a great earthquake. De repente había un terremoto grande. Do you ever have earthquakes in Lima? ¿Han tenido terremotos aquí en Lima? Has anyone ever lived through an earthquake? ¿Algunos de ustedes han vivido detrás de un terremoto? A bad one? Uno que ha sido muy mal. Well, this was a great earthquake. Bueno, este fue un terremoto muy grande. It was so powerful that the prison doors were thrown open. Era tan poderoso que las puertas de la cárcel se rompieron. The foundation of the prison was destroyed. La fundación de la prisión también fue rota. And the prisoners were released. Y los prisioneros fueron libertados. Now, what kind of an earthquake would release handcuffs? ¿Qué clase de terremoto quebrantaría ¿cómo se dicen las pulsas? Las cadenas. Don't you think there may have been some angels involved in that? ¿Ustedes no piensan que habían unos ángeles que estaban involucrados en eso? The building may have fallen apart, but they would still be in their chains, I would think. El edificio se pudiera caer, pero como quiera que sea, estos prisioneros hubieran estado con sus esposas. But they were all released, and that's very important. Pero ellos fueron libertados y eso es un punto muy importante. The jailer saw the scene, El carcelero vio esta escena and he was so startled that he drew his sword and was going to kill himself. y él estaba tan desanimado que agarró su espada y se iba a matar a sí mismo. He just knew that some of the prisoners had escaped. Él sabía que algunos de estos prisioneros se habían escapado. And if a prisoner escaped on your watch in that culture, Y si un prisionero se escapa mientras tú estás vigilando en esa cultura, you face a certain public humiliating execution. tú te enfrentas a una humillación pública en esos tiempos. And he decided he would save himself the public humiliation. Y él decidió que se iba a salvarse la humillación pública, And he would just kill himself. en matarse. But verse 28, Pero versículo 28, Paul cried with a loud voice, a Pablo gritó a gran voz, saying, Do thyself no harm, diciendo, no te hagas ningún mal, for we are all here. pues todos estamos aquí. Now, isn't that amazing? ¿No es algo grandioso? I understand why Paul and Silas might have stayed, Yo entiendo por qué Paul y Silas se pudieran quedar, Pablo y Silas, but why would all of the other prisoners stay? pero ¿por qué se quedaron los otros prisioneros también? I have been in jail a couple of times myself, Yo he estado en la prisión algunas veces en mi vida. and I've never been in prison ministry, Nunca he estado en un ministerio de prisión. if you understand what I mean. Si entiendes lo que quiero decir. And when I had a chance to get out, I took the chance. Y cuando me dieron el chance para poder irme, yo tomé ese chance. There was no lingering for me. No había razón para yo quedarme ahí. So when I read this story, it is personal to me. Así que cuando yo leo esta historia es personal para mí. Why were all of the prisoners still there? ¿Por qué es que todos los prisioneros todavía estaban ahí? Do you think angels released them and then sat on them and held them in place? ¿Ustedes piensan que los ángeles los liberaron y después se sentaron arriba de ellos para que se quedaran ahí? I don't think so. Yo pienso que no. I think it was the power of the influence of God's people. Yo pienso que fue el poder de la influencia de la gente de Dios. Paul and Silas were, they had calm, peace, and assurance. Pablo y Silas vinieron ofreciendo paz y asegurancia. In that time of chaos, it brought a calming effect over the prison. En un tiempo de caos trajo un efecto de paz a todos los prisioneros. Paul and Silas didn't run away, Paul y Silas no se fueron and everyone else just tended to follow the lead of Paul and Silas. y todo el mundo seguían los pasos de Pablo y Silas. The jailer was so impressed. El carcelero estaba tan impresionado. He called for a light, Él llamó por una luz
He sprang into the prison. Él entró a la prisión, He came trembling. él vino temblando, He fell at the feet of Paul and Silas. se cayó a los pasos de Pablo y Silas, And then he asked a very peculiar y question. después preguntó una pregunta muy peculiar. Sirs, what must I do to be saved? Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Do you see that that is a strange question? ¿Ustedes ven que esa es una pregunta muy extraña? Had he not just been saved? ¿No había sido salvo? He was about to kill himself. Él ya se iba a ir a matar, And because of the actions of God's people, y por las acciones de la gente de Dios, Paul and Silas, Pablo y Silas, his life had been saved. su vida del carcelero fue salvada. So why didn't he say, how can I thank you? Entonces, ¿por qué él no dijo, ¿cómo puedo agradecerte? Why did he say, what must I do to be saved? ¿Por qué fue que dijo en vez, ¿qué debo hacer para ser salvo? When he had just been saved. Cuando él ya había sido salvo. I want to spend some time on that question. Yo quiero tener un poquito de tiempo con esta pregunta. We are told that this is the all-important question. Nos han dicho que esta es la pregunta muy importante. Is there someone here that is a doctor, Aquí hay una persona que es un doctor, levante su mano, a medical doctor, un doctor médico, or a nurse? un enfermero, enfermera. Okay. Have any of you ever been to a doctor? Algunos de ustedes han ido a un doctor, Yeah. Okay. enfermero, When you doctor. go to the doctor, what does he ask you? Cuando ustedes van al doctor, ¿qué es lo que le preguntan? How do you feel? What do you have? Right. What are your symptoms? ¿Cuáles son tus síntomas? To children, maybe, where is your palate? Para los niños le dicen, ¿dónde es que te duele? How did you get it? Where is it? ¿Cómo lo tuviste? ¿Dónde está? Where does it hurt? ¿Dónde es que te duele? Well, God is our heavenly physician. Bueno, Dios es nuestro físico, sí, doctor. And Christians all over the world talk about being saved, Y cristianos por todo el mundo hablan de ser salvos but they don't talk so much about from what. y no hablan de qué es que son salvos. As I was growing up as a child, Mientras yo me criaba cuando era en mi niñez, I had neighbors that would come to me, yo tenía vecinos que venían donde mí and it might be after some church revival. y pudiera ser después de un reavivamiento de la iglesia. And they were all excited. Y estaban todos contentos. I was saved last night. Yo fui salvo anoche. Have you been saved? Ronnie, have you been saved? Ronnie, ¿tú has sido salvo? And I'm thinking, from what? Y yo estoy pensando, ¿de qué? What happened? ¿Qué fue lo que pasó? What do I need to be saved from? ¿De qué es que tengo que ser salvo? You see, isn't that legitimate? ¿No es una pregunta legítima? Christians need to know what they're saved from. Los cristianos tienen que saber de qué es que son salvos. You know, when Jesus came to this earth, Saben, cuando Jesús vino a esta tierra, the church of Israel was looking for their Savior to come. la iglesia de Israel estaba buscando a su Salvador viniera. They desperately wanted salvation Desesperadamente querían ser salvos from the Romans, de los romanos, from foreign occupation, de ocupación from extraña, extranjera, disease, de enfermedades, from poverty, de pobreza, from demon possession. de posesión demoníaca. Did you know the church had a lot of demon possession? ¿Ustedes sabían que la iglesia tenía mucha posesión demoníaca? In that beautiful book, Desire of Ages, En ese lindo libro, El deseado de todas las gentes, we read that the very organs of the people were being controlled by demons. leemos que los órganos de la gente estaban siendo controlados por demonios. Why was the church in such a sad situation? ¿Por qué es que la iglesia estaba en una situación tan triste? Had God not promised that He would
make them ride on the high places of the earth? ¿No había prometido Dios que Él iba a hacer que ellos puedan estar en los lugares altos de la tierra? Had he not promised he would put none of these diseases upon them? ¿No había prometido que no iba a poner ninguna de estas enfermedades sobre ellos? And here they were in servitude and they were diseased. Y ahí estaban en esclavitud y con enfermedades. Had God failed his church? ¿Había Dios fallado a su iglesia? Why were they in such a terrible condition? ¿Por qué es que estaban en una condición tan terrible? Maybe the church had failed God. Quizás la iglesia le había fallado a Dios. You see, all of God's promises are conditional. Ven, todas las promesas de Dios son condicionales. And yes, the church of Israel desperately wanted salvation. Y todavía la iglesia de Israel quería la salvación. But they wanted salvation from the consequences of their rebellion. Pero ellos querían la salvación de las consecuencias de su rebelión, The consequences of their sin. las consecuencias de sus pecados. And that's not unlike Christianity today. Y eso no es tan diferente al cristianismo de hoy. In Matthew 1:21, En Mateo 1:21, Jesus was given the name Jesus, Jesús fue dado el nombre Jesús, for he shall save his people from their sins. porque Él salva a su gente de sus pecados. Sin is a transgression of the law, El pecado es la transgresión de la ley. as according to 1 John 3, verse 4. De acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 4. The church of Israel of old is much like the Christian church today. La iglesia antigua de Israel tiene mucho en común con la iglesia de hoy. All Christians want to be saved Todos los cristianos quieren ser salvos from hell, del infierno. and all Christians want to go to heaven. Y todos los cristianos quieren ir al cielo. Does anyone here want to go to hell? ¿Aquí hay alguien que quiere ir al infierno? Usted levantó la mano, mira. Al menos sincera, ¿verdad? Lo que importa es la sinceridad. No one wants to go to heaven. Nadie quiere ir al infierno, ¿verdad? Any of you here today want to go to heaven? ¿Hay algunos de ustedes que quieren ir al cielo? All right. We are in the right place. Ok, estamos en el lugar seguro. But Pero we need to consider this. tenemos que considerar esto. No pagan wants to go to hell either. No hay un pagano que quiere ir al infierno tampoco. And every pagan wants to go to heaven. Y cada pagano quiere ir al cielo también. So what's the difference between pagans and Christians? Así que, ¿cuál es la diferencia entre los paganos y los cristianos? Shouldn't there be a difference? ¿No debería de haber una diferencia? Pagans worship God out of fear of punishment. Los paganos adoran a Dios por miedo de ser castigados. And many Christians worship God out of fear of punishment. Y muchos cristianos adoran a Dios por no querer ser castigados. Pagans try to appease their angry God. Los paganos tratan de como que bajar ese enojo que tiene a su Dios. Or they try to bribe him so they can get something they don't deserve. O tratan de darles cosas para poder ganarse su amor y no tener ese castigo que se merecen. Isn't that true with many Christians? ¿Esa no es la verdad con muchos cristianos hoy? You know, there are certain Christians that never miss church Saben, hay muchos cristianos que nunca se pierden un sábado, vamos a decir. on Christmas or Easter. O en Navidad o en la Pascua. But you never find them in church any other day. Pero nunca lo encuentras en una iglesia en cualquier otro día. Why do they go to church 2 times a year? Porque es que fueron a la iglesia solamente 2 veces al año. They reason, well, if I go to church, I go to heaven. Bueno, ellos razonan, si yo voy a la iglesia, voy a ir al cielo. Now, friends, that is the definition of legalism. Ahora, amigos, esta es la definición del legalismo. How little can I do and still get to heaven? ¿Qué tan poco puedo hacer y todavía ir al cielo? Or how much can I do to make sure I get to heaven? O ¿cuánto puedo hacer para asegurarme de que voy a ir al cielo? Both of those attitudes are legalism. Esas dos actitudes son al legalismo. I don't think God wants to be worshipped the same way pagans worship their gods. Yo no pienso que Dios quiere ser alabado a la misma vez que los paganos alaban a sus dioses. Do you think?
¿Ustedes piensan que sí? I don't think so. Yo pienso que no. The Jews of old had lost their message. Los judíos de antes habían perdido su mensaje. They were looking for their Savior for all of the wrong reasons. Ellos estaban tratando de buscar al Salvador por todas las razones incorrectas. And many Christians today do the same thing. Y muchos cristianos de hoy hacen lo mismo. How many here are Christians? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Okay, so I'm not just talking about Seventh-day Adventists. I'm talking about anyone who is a Christian. Así que yo no solamente estoy hablando de adventistas del séptimo día, sino de cualquier otra denominación cristiana. We need to question, are we serving God out of fear of punishment and hope of reward? Tenemos que preguntarnos, ¿estamos sirviendo a Dios para no ser castigados o para ser que nos dé algo? Because God does not want us to worship Him that way. Porque Dios no quiere que lo sirviéramos de esa manera. I remember when I was studying my way out of a terrible life in the world. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi vida afuera de una vida muy terrible cuando estaba en el mundo. I was under great conviction to follow Jesus. Estaba debajo de mucha convicción, ¿se dice? De gran convicción de seguir a Jesús. And so one Sabbath I visited a church. Así que un sábado yo visité a una iglesia. And I sat in the back. Y me senté atrás. The speaker that day was introduced as someone who had studied his way into the church. El predicador de esa semana fue alguien que fue describido como que estudió su camino adentro de la iglesia. Through reading the very book that I was presently reading. En leyendo el libro que yo presentemente estaba leyendo. The Great Controversy. La gran controversia. Oh, that's a fascinating book. El gran conflicto. Oh, ese es un libro muy fascinante. Have any of you read The Great Controversy? ¿Algunos de ustedes han leído El gran conflicto? Isn't that an amazing book? ¿No es un libro muy grandioso? I was so convicted as I was reading that book. Yo estaba tan convencido cuando estaba leyendo ese libro. So I was excited about this guest speaker. Así que yo estaba, yo tenía mucha alegría en saber este predicador que estaba ahí. But about halfway through the sermon, he said something that startled me. Pero al medio de su sermón, él dijo algo que me incomodó. He said, of course we know we'll be sinning until Jesus comes. Él dice, claro que sabemos que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga. Why would that startle me? ¿Por qué es que eso me incomodaría? Because Revelation 22:11 talks about those who are sinning when Jesus comes. Porque Apocalipsis 20 habla de los que van a seguir pecando hasta que Jesús venga. The filthy will remain filthy. Los sucios se quedarán sucios. The unrighteous will remain unrighteous. Los injustos se quedarán injustos. So that concerned me. Así que eso me molestó. I had been living many years as a gay person. Yo estaba viviendo muchos años como una persona gay. I knew my life was a life of sin. Yo sabía que mi vida era una vida de pecado. I didn't want to live that way anymore. Yo no quería vivir de esa manera ya. I was sin sick. Yo estaba enfermo de pecado. I didn't expect to hear in church that I could not be well. Yo no esperaba escuchar en la iglesia que me podía sanar. The church is like a hospital. La iglesia se dice que es como un hospital. I was going there for encouragement and for hope. Yo estaba yendo a la iglesia para ánimo y para esperanza. And I left that church very disappointed. Y yo me fui de esa iglesia muy decepcionado. But then I was invited to lunch after church. Pero después del culto divino me invitaron a tomar almuerzo. And these people took me to a big, beautiful restaurant overlooking downtown Los Angeles. Y unas gentes me llevaron a un restaurante muy bonito que estaba en una altitud donde tú puedes ver a Los Ángeles allá en Now I California. know this would never happen in Lima, Así que yo sé que esto nunca pasaría aquí en Lima, but I was very surprised to end up at a restaurant after church. pero yo estaba sorprendido que fui a un restaurante después de que salí de la iglesia. And while we're sitting there eating, Y mientras estamos ahí comiendo, the people I was having lunch with knew me. They were clients of mine. la gente que estaban ahí conmigo me conocían, ellos eran mis clientes. And the lady
turned to me and asked me a question. Y la señora al lado mío se volteó y me preguntó una pregunta. How is it going, Ron, with those cigarettes? ¿Cómo te está yendo con esos cigarros? Is the Lord giving you victory over smoking? ¿El Señor te está dando la victoria sobre fumar? I was offended. Yo estaba ofendido. Why? ¿Por qué? Because I just heard in their church that we would be sinning until Jesus comes. Porque ya yo había escuchado en su iglesia que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga. We were sitting in a restaurant after church on Sabbath, Estábamos sentados en un restaurante después de salir de la iglesia el sábado. and they're concerned about my cigarettes. Ellos están molestos por mis cigarrillos. You know, there's a final test for God's people. Saben, hay una prueba final para el pueblo de Dios. In Revelation 13, En Apocalipsis 13 it is about worship. se trata sobre adoración. It has nothing to do with tobacco. No tiene nada que ver con el tabaco. They were concerned about my tobacco. Ellos estaban molestos por el tabaco, But they were not concerned about breaking the Sabbath. pero no estaban preocupados por transgredir el sábado. So in my mind, I asked them a question. Así que en mi mente yo le pregunté una pregunta Yeah, private. privadamente. Is the Lord giving you victory over breaking the Sabbath ¿El Señor te está dando la victoria sobre romper el sábado and bringing me with you? y trayéndome a mí con ustedes? Why are you concerned about my cigarettes? ¿Por qué es que estaban preocupados sobre mis cigarrillos? Are there some sins that we can indulge until Jesus comes and still be saved? Hay algunos pecados que sí podemos hacer hasta que Jesús venga. Evidently, cigarettes had to go. Eventualmente los cigarrillos se tenían que In ir. fact, there were many things in my life they disapproved of. Había muchas cosas en mi vida que ellos no estaban, que ellos desaprobaban, Including my drinking and drugs incluyendo el alcohol en mi vida y las drogas and my gay life. y mi vida homosexual. So then I started asking these thought questions. Así que yo comencé a preguntar esas preguntas de pensamientos en mi mente. Why can they sin until Jesus comes and I can't? ¿Por qué es que ellos pueden pecar hasta que Jesús venga y yo no? Are there two kinds of sins? ¿Hay dos clases de pecados? Well, evidently there are. Bueno, eventualmente parece que sí. Yours and mine. Los tuyos y los míos. And if you want to go to heaven, you have to sin the way I do. Y si tú quieres ir al cielo, tienes que pecar la manera que yo peco. You see, that made no sense. ¿Saben? Eso no hizo sentido. That was inconsistent. Eso era inconsistente. Why am I belaboring this point? Sí. Why am I dwelling on this ¿Por point? qué es que estoy tocando este punto? Because you never know who's going to step into your church on Sabbath. Porque ustedes nunca saben quién va a entrar a su iglesia el sábado. It may be a Ron Woolsey Puede ser un Ron Woolsey, who is sin sick, quien está enfermo del pecado, wanting a new life, queriendo una vida nueva, wanting to overcome his disgusting sins, queriendo vencer sus pecados sucios. the last thing he needs to hear La última cosa que necesita escuchar is that we will sin until Jesus comes. es que vamos a pecar hasta que Jesús venga. You understand that? ¿Entienden eso? I was offended, Yo estaba ofendido, I was disappointed, estaba decepcionado. I never went back to that church. Yo nunca volví a esa iglesia. They had nothing for me. Ellos no tenían nada para mí. Isn't that sad? ¿Eso no es triste? So where did I go? Así que, ¿a dónde yo fui? I just went here. Solamente fui a la palabra. I went to the Bible by myself Fui a la palabra por mí mismo. and I studied to find my answers. Y yo estudié para encontrar las respuestas. I did not believe that Jesus was powerless to save me from my sins. Yo no creía que Jesús no tenía el poder para salvarme de mis pecados. What I was studying personally was different from what I heard in the church. Lo que yo estaba estudiando personalmente era diferente de lo que yo escuché en la iglesia. From that very book, Great Controversy, Desde ese libro, El Gran Conflicto, I had just read this statement. yo había leído esta cita. Satan is
constantly seeking to deceive the followers of Christ. Satanás constantemente está tratando de poder que se pierdan, hacer que, o sea, alcanzar a las personas de Cristo que se pierdan With his masterpiece of deception. con su obra maestra de decepción, That it is impossible for them to overcome que sin. es imposible para ellos que puedan vencer el pecado. See, that message about sinning until Jesus comes Ven, ese mensaje de pecar hasta que venga Jesús, really comes from Satan. en verdad viene de Satanás. He wants us to be hopeless, Él quiere que no tengamos esperanza, to feel unchangeable, que nos sentamos como si no that God will podemos just cambiar, save us anyway. que Jesús, como quiera que sea, nos va a salvar. That makes God look like he's weak, doesn't it? Eso hace ver que Dios se vea como un Dios que no tiene fuerza, Doesn't ¿no? that make Jesus' sacrifice insignificant? ¿No hace que el sacrificio de Jesús sea insignificante? So I rejected that message Así que yo rechacé ese mensaje, because I know that sin is the transgression of God's law, porque yo sé que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, spelled out in 10 commandments. Descrito en 10 mandamientos. I could not find any one of those 10 that God would excuse. Yo no encontraba ninguno de esos 10 que Dios pudiera excusar. And so I continued my own personal study. Así que yo comencé mis estudios personales. I learned in Hebrews chapter 4 Yo aprendí en Hebreos capítulo 4 that Jesus was tempted in all points like as me. que Jesús fue tentado en todos los puntos igual que yo. Yes. And in Hebrews chapter 2 Y en Hebreos capítulo 2 that he suffered with temptation, que Él sufrió con la tentación, yet without sin. pero no pecó. And in Hebrews 12 Y en Hebreos 12 he chose to die rather than yield to temptation. Él decidió morirse en vez de caer en la tentación. And I began to realize Y yo comencé a darme cuenta that if I'm going to be like Jesus, que si yo quiero ser como Jesús, I can expect to be severely tempted. tengo que esperar a ser severamente tentado. And that temptation does not need to define who I am. Y esa tentación no necesita definir quién yo soy. I don't need to say that I am of a gay orientation because of temptation. Yo no puedo decir que yo soy de una orientación gay por mi tentación. Orientation is a direction you choose to go, La orientación es a la dirección en donde tú decides ir, not the direction you're tempted to go. no la dirección donde tú estás tentado a ir. Otherwise, Jesus' orientation would be very, very interesting. Eso sería decir que la orientación de Jesús sería algo muy interesante. Because he was tempted in all points like we are, Porque- but not without sin. Porque Él fue tentado en todos los puntos igual como nosotros, pero no pecó. I learned in 2 Corinthians 5:17 Yo aprendí en 2 de Corintios 5:17 that if we are in Christ Jesus, que si nosotros estamos en Jesucristo, we Jesucristo, become new creatures, nos volvemos nuevas criaturas. the work of a creator. El trabajo de un creador. Old things pass away, all things become new. He aquí todas las cosas viejas pasarán, he aquí todas son hechas nuevas. That means that we go through a process Eso significa que pasamos por un proceso in which we acquire new thoughts and new tendencies. en donde adquirimos nuevos pensamientos y nuevas tendencias. And a true conversion actually changes hereditary and cultivated tendencies Y una conversión genuina cambia causas hereditarias y, what was the other word? Hereditary and cultivated y cultivadas, our habits. hábitos cultivados y hereditarios. So in my study, I learned that there are 3 phases to salvation. Así que en mi estudio yo aprendí que hay 3 fases para la salvación. Remember, pagans worship God out of fear of punishment. Acuérdense que los paganos adoran a Dios por miedo de no ser castigados. But as the Lamb of God, Jesus came to save us Pero- from that same punishment. Pero como el Cordero de Dios vino a salvarnos de ese mismo castigo, So that is good doctrine.
Así que eso es buena doctrina, but not by itself. pero no por sí misma. As King of Kings, Jesus is coming back. Como el Rey de Reyes, Jesús sí vendrá. He will take us to heaven Él nos va a llevar al cielo and save us from the presence of sin. y a salvarnos de la presión del pecado. That is good doctrine, Eso es buena doctrina, but it is incomplete. pero está incompleto. You see, Christianity has one more point of doctrine that separates it from paganism. Saben, el cristianismo tiene otro punto en la doctrina que lo separa del paganismo. True Christianity teaches that Jesus is our high priest. El cristianismo verdadero enseña que Jesús es nuestro sacerdote verdadero. And as he ministers in the most holy place of the heavenly sanctuary, Y mientras Él ministra en el santuario que está en el cielo, he promises to save us from the very power of sin itself. Él promete salvarnos del poder del pecado mismo. So when we ask the question, what must I do to be saved? Así que cuando nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? If we're talking about religion, Si estamos hablando de la religión, we need to complete the sentence. tenemos que completar la oración. What must I do to be saved from sin? ¿Qué debo de hacer para ser salvo del pecado? Because the consequences of sin are death, Porque las consecuencias del pecado es la muerte, but the gift of God is eternal life. pero el regalo de Dios es vida eterna. So we earn the consequences of sin by continuing to sin. Así que nos ganamos la consecuencia del pecado continuando en pecar. But Jesus took those wages with him to the cross. Pero Jesús tomó todo eso cuando murió en la cruz. We cannot earn heaven. No podemos ganarnos el cielo. The gift of God is eternal life. El regalo de Dios es vida eterna. We don't earn a gift. No nos los merecemos. Now, let's look at the answer to the question, what must I do? Ahora veremos la respuesta a la pregunta, ¿qué debemos hacer? First of all, Jesus was asked that same question. Primeramente, Jesús mismo fue preguntado esa pregunta. A tempting lawyer came to him in Luke chapter 10. Un abogado vino tentándolo con esa pregunta en Lucas capítulo And 10. he said, Master, what shall I do to inherit eternal Y le life? dijo, Maestro, ¿qué debo yo de hacer para heredar vida eterna? Jesus did not say, there's nothing you have to do. Jesús no le dijo, no hay nada que tienes que hacer. See, that is not a legalistic question. Ven, esta no es una pregunta legalística. There are things we have to do to inherit eternal life. Sí hay cosas que tenemos que hacer para heredar la vida eterna, But that doesn't mean we earn it. pero eso no significa que no las ganamos. Jesus turned to him and said, well, what is in the law? Jesús le dijo, bueno, ¿qué es lo que está en la ley? How do you read what's in the law? Meaning the law of God. ¿Cómo ustedes leen qué es lo que está en la ley, diciendo la ley de Dios? And the answer was simply this. Y la respuesta simplemente fue esto. Love God supremely. Ama a Dios sobre todas las cosas, Love your neighbor as yourself. ama a tu prójimo como a ti mismo. And Jesus said, that's right. Y Jesús dijo, eso es la verdad. Do this and you will live. Hace esto y sí vivirás. You will have eternal life. Vas a tener la vida eterna. You see, love is an action word. Ven, la palabra amor es una palabra de acción. The love Jesus is talking about is something that we choose. El amor que Jesús de lo que está hablando es un amor que nosotros elegimos. It's not romance. No es el romance. What we say in English, it's not puppy love. Como decimos en inglés, no es amor de perros. He's not talking about romance. No está hablando del romance. He's saying, love my people like I love them, Él está diciendo, ama a mi pueblo como yo los amo a ellos. but love me supremely. Pero ámame a mí sobre todas las cosas. So there's one answer. Así que hay una respuesta ahí. Then there was a young man who came to Jesus Después había un joven que vino donde Jesús. in Luke chapter 18, En Lucas capítulo 18. and he asked the exact same question. Y él le preguntó la misma pregunta. Good master, what shall I do to inherit eternal life? Maestro, ¿qué debería de hacer para heredar la vida eterna? And Jesus said, well, young man, you know the commandments. Y Jesús le dijo, joven, tú sabes los mandamientos. Well, now Jesus is giving a different answer. Y Jesús ahora le está dando una respuesta diferente. Or is it different? O es diferente. And he said, you know the commandments.
Y Jesús le dijo, ¿tú sabes los mandamientos? How many of you know the 10 Commandments? ¿Cuántos de ustedes saben los 10 mandamientos? Okay, if you were to quote the 10 Commandments, Si ustedes pueden citar los 10 mandamientos por completo, where would you start? ¿dónde comenzarían? Correcto mundo. Eso mismo, correcto mundo. It's an English word. Oh, it's English, right? Un poquito. Yeah, you start with number 1. Comenzarían con el número 1. Jesus got them all mixed up. Can you Jesús believe lo that? puso como en un orden raro, ¿no pueden creer eso? He didn't start with number 1. Él no comenzó con el número 1. He started with number 7. Él comenzó con el número 7. Do you think that was an accident? ¿Ustedes piensan que eso fue un accidente? There's no mistake with Jesus. A Jesús no hace errores. This young man was rich. Este joven era rico, He had authority. tenía autoridad. I say that's a formula for disaster for a young person. Yo diría que esto es como una receta para el desastre de un joven. You know, spiritual disaster. Una receta de desastre espiritual. But Jesus said, Pero "Do Jesús not dijo, commit adultery." no cometas adulterio. Why do you think he started with that one? ¿Por qué ustedes piensan que Jesús comenzó con ese? The young man didn't think he had ever committed adultery. Ese joven pensó que nunca había cometido el adulterio. But Jesus was looking at the heart. Pero Jesús estaba mirando a su corazón. He probably saw lust in that young man's heart. Quizás vio lujuria en el corazón de ese You know, if you look joven. on a woman and lust, you committed adultery. Saben, si ven a una mujer y con lujuria han cometido el adulterio. You know that young man was startled. Ustedes saben que ese joven está incómodo. Why would Jesus say, you know the commandments, stop committing adultery? ¿Por qué le diría a Jesús, tú sabes los mandamientos, deja de cometer adulterio? And then he went backwards and he said, do not kill. Y después a Jesús se retrocedió Well, he had never murdered y anyone. dijo, no mates, pero él pensó, yo nunca he matado a nadie, But again, what was in his heart? pero nuevamente, ¿qué es lo que estaba en su corazón? Probably hatred for Gentiles and Samaritans. Quizás odio para los gentiles y los samaritanos. And Jesus was reading his heart. Y Jesús estaba leyendo el corazón del Do joven. not steal, he said. Le dijo, no robes. Well, he never robbed anybody. Bueno, él nunca le robó a nadie, But how do we rob God? pero ¿cómo le robamos a Dios? In tithes En nuestras ofrendas and in offerings. y en nuestros diezmos. You can return an exact, accurate tithe to God. Tú puedes devolverle un diezmo exacto a Dios. And still be robbing him. Y como quiera que seas, le estás robando. Because when you return a tithe, you're simply giving back to God what is his. Porque cuando ustedes dan un diezmo, simplemente están devolviéndole a Dios lo que ya era de Él. But what about your offerings? Pero ¿qué pasa con tu ofrenda? What percent are you supposed to give? ¿Qué porcentaje están supuestos a dar? It's not a matter of percentage, is it? No es un asunto de porcentaje. God loves a cheerful giver. Dios ama aún eso. So when you are returning tithe, you're not giving anything. Así que cuando ustedes están devolviendo su diezmo o ofrenda, no están devolviendo nada. You're simply returning what does not belong to you. Simplemente están devolviendo lo que no te pertenece. Giving begins after the tithe. Dar comienza después de la ofrenda, el diezmo. La ofrenda empieza después del diezmo. So I believe this young man probably was a stingy giver. Así que yo pienso que este joven era un joven tacaño. Anyway, as Jesus goes through commandments, Mientras Jesús iba por los mandamientos, the young man is totally unnerved. este joven está nervioso. And he interrupts. All this I've done from my youth up. Y él interrumpe a Jesús y le dice, yo he hecho todos estos mandamientos desde mi juventud. Jesus says, oh, but one thing you lack. Y Jesús le dice, oh, pero hay algo que tú no has hecho.
And then he names 3 or 4. Y después nombra 3 o 4. Go and sell all that you have. Dice, ve y vende todo lo que tienes. Give to the poor. Dáselo a los pobres. Come and follow me. Ven y sígueme a mí. Right? What was the one thing he lacked? ¿Qué era la cosa que él no tenía? While he thought he was keeping all 10 commandments, Mientras él pensaba que estaba guardando los 10 mandamientos, outwardly, al menos por afuera, he in fact was breaking 2 commandments. él en verdad estaba rompiendo 2 mandamientos. Which 2? ¿Cuáles 2? Remember the 2 that the lawyer quoted? ¿Se acuerdan los 2 que el abogado había citado? Love God supremely. Ama a Dios sobre todas las cosas. Love your neighbor as yourself. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Right? What did the young man do? ¿Qué fue lo que hizo ese joven? He turned away sorrowful. Él se fue con mucha tristeza. He did not love God supremely and his neighbor. Él no amaba a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo So como a sí what was mismo. the one thing he lacked? Así que ¿qué era lo que le faltaba? Amor. Amor. I don't know that amor is the right word. It's what is the word? A godly love. Un amor de Dios. He did not love. His obedience was out of legalism, Él no amaba. Su obediencia fue del legalismo. not out of love. No del amor. Okay, what was the answer that Paul gave to the jailer? ¿Qué fue la respuesta que Pablo le dio al carcelero? What must I do to be saved? ¿Qué debería de hacer para ser salvo? Paul said, believe on the Lord Jesus Christ, A Pablo le dijo, cree en Jesucristo and you shall be saved. y serás salvo. Well, every Christian says, hallelujah, I believe. Y cada cristiano dice, aleluya, yo sí creo. That's easy, right? Eso es fácil, ¿verdad? And they forget about the love and the 10 Commandments. Y no se acuerdan de la ley de los 10 mandamientos. Jesus said, if you love me, then keep my commandments. Dice Jesús, si tú me amas a mí, vas a guardar mis 10 mandamientos. But we all have sinned. Pero todos hemos pecado, We have failed. todos hemos fallado. But Paul says, but if you believe in a Savior Pero Pablo dice, pero si tú crees en un Salvador from sin, del pecado, you can still be saved. tú todavía puedes ser salvo. Believe in the Lord Jesus Christ. Cree en Jesucristo. So we Christians say, amen, I can do that. Y nosotros cristianos decimos, amén, podemos hacer esto. But James says, wait a minute. Pero Juan, no es Juan, es Santiago dice esto. Go ahead. Yeah, James es Santiago. In James chapter 2, verse 19, En Santiago 2:19 dice, James says, oh, you believe there's one God? dice Santiago, oh, ¿ustedes creen que hay un Dios? Good for you. Bueno para ustedes. The devils also believe. Los demonios también creen And they tremble. y ellos tiemblan. You see, we need not to be real quick to say, oh, I believe. Sí, no deberíamos de ser rápidos de decir, oh, sí, yo creo. There is a belief that is not unto salvation, Hay una creencia que no es para la salvación. and that's an acknowledgement of God Y esa es un conocimiento de Dios and a profession of faith. y una profesión de fe. But what did Paul mean when he said believe on the Lord Jesus Christ? Pero ¿qué dijo Pablo cuando él se refería What does Lord mean? a cómo creer en Jesucristo? ¿Qué significa al Señor, a Jehová? The great I am, El gran yo soy, the self-existent one, el único existente, the creator. el creador. All of that is in Jehovah. Todo eso está en Jehová. What does Jesus mean? Pero ¿qué quiere decir Jesucristo? It means deliverer. El nombre Jesucristo significa no mediador, sino que te libera. Savior. Salvador. Like lifeguard. Como un salvavidas. From what? ¿Pero de qué? What do we need salvation from? ¿De qué necesitamos ser salvos? The Romans? ¿Los romanos? The Russians? ¿Los rusos? From sin. Del pecado.
And Christ, what does that mean? ¿Y Cristo qué significa eso? Messiah. El Mesías. It means anointed. Significa el ungido, ¿verdad? How was Jesus anointed? ¿Cómo fue a Jesús ungido? At his baptism by the Holy Ghost. En su bautismo por el Espíritu Santo. You put these three words together. Pones estas tres palabras juntas And it's an amazing answer. y es una respuesta grandiosa. Let's run it together. Vamos a leerla juntos. If you believe in Jehovah, Si ustedes creen en Jehová, the great I am, el gran yo soy, the one and only true God, el único Dios verdadero, self-existent, el único que existe, yeah. The Creator, El creador, all right, anointed by the Holy Spirit ungido por el Espíritu Santo to be your personal Savior para ser tu salvador personal from sin, del pecado. then you can be saved. Después puedes ser salvo. That's a lot in 3 words, isn't Eso es mucho solamente en 3 it? palabras, ¿no Lord es? Jesus Christ. Señor Jesús Cristo. Isn't that amazing? ¿Eso no es grandioso? So the word simply says, So, la palabra simplemente dice, love and be saved. ama y sé salvo. And if you love me, Y si tú me amas a mí, keep my commandments. guarda mis mandamientos. And yes, you've all sinned and come short, Y sí, todos han llegado bajo la gloria de Dios, but I sent my son to take care of it. pero yo mandé a mi hijo para que pueda preocuparse por eso. And if you will believe Y si ustedes creerán that he can and will save you personally Que él- from sin, que Él sí puede salvarlos del pecado, you shall be saved. ustedes serán salvos. There is a beautiful quote in our commentary Hay una cita muy bonita en un comentario de Elena de White, through all ages por todas las edades and in all nations. y en todas las naciones. Those who believe Todos los que creen that Jesus can and will que Dios puede y lo hará save them personally from sin salvarlos de sus pecados personalmente, are the elect and chosen of God. son los elegidos y escogidos de Dios, His peculiar treasure. su peculiar tesoro. Have you ever seen a peculiar treasure? ¿Alguna vez han visto un tesoro peculiar? That means each one of you is a totally unique individual. Eso significa que cada uno de ustedes es un individuo In all único. of creation, there is no one like you. En toda la creación no hay nadie que sea como usted. And I mean that in a good way. Y yo lo quiero decir en una manera buena. And Jesus wants you so badly to be with him for all eternity. Y Jesús quiere desesperadamente que ustedes estén con Él por toda la eternidad. Because you're very unique and very special. Porque ustedes son tan únicos y tan especiales And para very Él. precious. Y muy preciosos para Él. Have you ever seen a jeweler put one of those magnifying lenses on his glasses? ¿Alguna vez han ido a un joyero a ponerse la cosita para ver el diamante? Joyero. What does he do that for? ¿Para qué hace Él eso? Is that so he can look at all of his treasures at the same time? ¿Será para que Él pueda ver todo su tesoro a la misma vez? Or is it because he wants to look very closely at one? ¿O es porque Él quiere ver cercamente a uno a la vez? He wants to look very closely at one peculiar treasure. Él quiere ver cercamente a un tesoro peculiar. So he puts it in his hand Así que Él se lo pone en la mano and he zooms in. y Él lo agranda. What does he see? ¿Qué es lo que ve? He sees a rough diamond. Ve a un diamante en bruto. It's not very pretty, No es muy bonito, but he Pero- also sees potential. pero también ve el potencial. If I cut here Si yo corto aquí and cut there, y corto aquí, there are defects. aquí hay defectos, I can work around those. puedo trabajar afuera I de can esto, cut them away. puedo también cortar todo esto. And so he proceeds to cut and chisel. Y así que él sigue cortando y cortando And to polish. y poder refinir. And at a certain point, he stops working. Y a un punto él para de trabajar. At what point
does he stop working on that diamond? ¿A qué punto él para de trabajar con ese That diamante? peculiar treasure. Ese tesoro peculiar. When it is what? Cuando está ¿qué? Yes, perfect. Perfecto. Ah, am I a perfectionist? ¿Sería yo un perfeccionista? No, but I believe in perfection. No, pero yo creo en la perfección. Jesus is a perfectionist. Jesús es un perfeccionista. When he creates something, he makes no mistakes. Cuando Él hace algo, Él no hace errores. He doesn't finish until it's perfect. Él no termina hasta que está perfecto. And with us, he wants us to perfectly reflect his image. Y con nosotros, Él quiere que nosotros perfectamente reflejemos su imagen. I think that's such a beautiful quote. Yo pienso que esta es una cita muy preciosa. If we believe he can, Si nosotros creemos que Él puede and we submit to the y nos process, sometemos al proceso, he will perfect his character in us. Él perfeccionará su carácter en nosotros. If we believe that, what do? Si nosotros creemos en eso, ¿qué hacemos? We separate ourselves Nos separamos from every unclean thought de todos pensamientos impuros and unholy practice. y prácticas que no sean santas. And friends, this morning, Y amigos, esta mañana I want to tell you, les quiero decir, this is the Seventh-day Adventist message. este es el mensaje adventista. We believe that Jesus can perfect his character in his people. Nosotros creemos que Jesús puede perfeccionar su carácter en su gente, Because he promises. porque Él lo prometió. He's the one who works in us Él es quien trabaja dentro de nosotros to will and to do of his good pleasure. para poder hacer su voluntad. And that's Philippians 2:13. Y ese es Filipenses 2:13. But in Philippians 1 verse 6, Pero en Filipenses 1, versículo 6, we're told we can be confident of this very thing. nos dicen que podemos estar confiados en esta misma cosa, That he who has begun that good work, que el que ha empezado ese trabajo bueno what do you dentro de think he will nosotros, do? ¿qué piensan que va a hacer? He has begun a good work. Él ha comenzado ese trabajo He bueno. says, I am the beginning and the ending. Él dice que yo soy el comienzo y el final, I el am the fin. Alpha and the Yo Omega. soy el alfa y el omega. I am the first, I am the Yo last. soy el primero y soy el último. And we can be confident that he that has begun that good work, Y podemos estar seguros de que es Él que ha comenzado ese trabajo en nosotros. he will finish it Él lo terminará, if we will allow him to do si so. dejamos que Él lo termine. Does that not take the pressure off? Eso nos quita la presión. It's not what we do. No es lo que nosotros hacemos. It's what we allow him to do in us and through us. Es lo que nosotros le damos permiso para que Él haga en nosotros y mediante nosotros. Our obedience becomes an evidence that he has begun and finished that good work. Nuestra obediencia se vuelve a una evidencia de que Él ya ha comenzado y va a terminar ese trabajo que ha I hecho. want to close with two texts of scripture. Quiero terminar con 2 citas bíblicas. They thought I was just halfway through. Ellos pensaron que yo solamente estaba en la mitad de este sermón. Revelation 21 verse 7. Apocalipsis 21, versículo 7. He that overcomes shall inherit all things. Dice, el que venza heredará estas cosas. If we inherit, what does that tell us? Si nosotros heredamos, ¿qué nos dice eso? He says, I shall be his God, Dice, y yo seré su Dios and he shall be my son. y Él será mi hijo. Who is our God? ¿Quién es nuestro Dios? He is King of kings, Él es Rey de Reyes, Lord of lords. Señor de señores. If we are his sons and daughters, Si nosotros somos sus hijos y sus hijas, then what are we? ¿qué somos nosotros? Are we not royal children of God? ¿No somos niños reales de Dios, de la realeza de Dios? ¿No deberíamos de ponernos púrpura, un color de realeza, The royal color? un color de la Yes, we are realeza? royal
children of God. no somos hijos de la realeza de Dios. If we are royal, will we not stand out in our Y si no communities? somos de la realeza de Dios, no nos verán distintos en nuestra comunidad. Yes. If we try to look like the people of the world, no one will know we're royal. Sí, porque si nosotros tratamos de mirarnos como la gente del mundo, nadie va a saber que somos de la Can the realeza de world Dios. see Jesus in you? ¿El mundo puede ver a Jesús en tu vida? Can they see in you that you are not a part of this kingdom, Ellos pueden ver en ti que tú no eres parte de este reino de este mundo, but you are a part of the royal kingdom of God? pero tú eres parte de este reino de la realeza de Dios. That is a very special text of Scripture. Esa es una cita muy especial de la Biblia. And finally, John chapter 1. Y finalmente Juan capítulo 1. Jesus came to his own, and they did not receive him. Jesús vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. But verse 12 says this: Pero el versículo 12 dice esto. As many as did receive him, A los que creen en su nombre, to them gave he power to become the sons of God. les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. In other words, if we will allow him, he will make us royal children. Así que en otras palabras, si nosotros dejamos, Él nos puede hacer hijos de su realeza. Notice it says he gives them power to become. Noten que Él dice que Él le da el poder para que ellos se puedan convertir. What is that power? ¿Qué es ese poder? That is grace. Esa es la gracia de Dios. Grace is defined in the Greek dictionary La gracia está definida en el diccionario griego as the divine influence working upon the heart como la influencia divina trabajando en el corazón and then reflecting in the life. y reflejándose en la luz. So if we will receive him, Así que si nosotros los recibimos a Él, he will give us that transforming power Él nos dará ese poder que nos puede transformar. that we may truly become sons and daughters, Que en verdad podemos ser hijos de hijas de Dios. even to them that believe on his name. Hasta esos que creen en su nombre. What is that name? ¿Cuál es ese nombre? Lord Um, Jesus Christ. el Señor Jesucristo. Jehovah, Jehová, the great I am, el gran yo soy. the self-existent one, El único existente. El único que existe. your creator, Tu creador, recreator, tu recreador, anointed by the Holy Spirit ungido por el Espíritu Santo to be your personal savior from sin. para ser tu salvador personal del pecado. If you believe that, Si ustedes creen en eso, he will make it happen. Él lo hará posible. We serve an awesome God. Nosotros servimos a un Dios grandioso, And we ¿no? serve him out of love, Y lo servimos en el amor, not out of fear of punishment, no por miedo de no ser castigados, not out of hope of reward, no por esperanza de un premio, but because we simply love him. solamente porque lo amamos. He loves us and he wants us to love him back. Nosotros lo amamos, Él nos ama y Él quiere que nosotros lo amamos a Él también. Amemos. Is he worthy of your love? Él es digno de tu amor. I thank God today that through his grace, through his divine transforming power, Yo le doy gracias a Dios de que por su gracia, por su poder transformador, you and I ustedes y yo can truly become podemos convertirnos royal sons and daughters of God. a hijos de la realeza de Dios. Amen. Bien, hermanos, agradecemos al pastor Pum. Agradecemos, vamos a darle un caluroso saludo muy efusivo. Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar la estrofa del himno 347. 347. Gozo canto al Señor, desde que salvo soy, desde mi Rey, mi Salvador, desde que salvo soy, desde que salvo soy, desde
palabra, por el hermoso mensaje que hemos recibido. Padre Santo, te rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija en esta semana que debemos empezar. Que tu Santo Espíritu también nos ayude a tomar las decisiones correctas y que esa decisión sea servirte a ti, servirte por sobre todas las cosas. En tus manos, Señor, nos entregamos para hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.